Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de super hábitos. Show de super hábitos. La cambiamos la letra ahí. Perdón, Rodri. Era Super hábitos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de Super Hábitos, como les decía recién, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas para que iniciar un negocio sea simple y seamos más felices en general, y de eso se va a tratar este episodio. Y cuando digo de eso se va a tratar este episodio, quiero decirle que no tengo idea de qué se va a tratar este episodio. Estoy acompañado en el episodio de hoy por un gran amigo de la casa. Creo que sos el primer, de hecho, creo que sos el primer invitado que tenemos en el estudio, en vivo. Hemos tenido entrevistas, pero nadie en vivo. Estoy hablando acá, lo tengo enfrente a Rodrigo Ferreri, que es el cofundador de Ecodiem Academy. Rodri, bienvenido. ¿Cómo estás? Si tuvieras que describir qué es Ecodiem Academy, porque alguien puede decir, ¿quién es Rodri? Yo creo que la mayor parte de la gente sabe quién es Rodri, de nuestra audiencia por lo menos, porque hablamos bastante de vos, pero ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Hacé tu presentación. ¿Quién es Rodri? Una persona que ama enseñar, ama el marketing, ama emprender y ama la vida al aire libre. La vida al aire libre incluye eso, el río principalmente. Sí, Rodri, de hecho, caminando por Barcelona alguna vez, nosotros juntos, se armó el paralelismo en que Super Hábitos era como una cuestión del valle y de la montaña, y Lifestyle y Ecodiem era una cuestión del agua, del mar, del río. Así que, ¿por qué? Ahí está, mira, ya que tenemos ese tema ahí, ¿cómo se relaciona para vos tu camino emprendedor o el proyecto en el que estás ahora con el agua y con el río? Sé que es muy flashera la pregunta, pero... No, de hecho es algo que lo he pensado muchas veces, y yo digo que yo tengo una relación muy especial con el río, porque el río de alguna manera me cambió la vida y fue el disparador que me empezó a generar o a hacer generar un montón de cambios, o el disparador externo. Porque yo trabajaba, o sea, yo siempre la historia es, la historia de mi vida es, yo siempre quise vivir en casas, porque tenía muchas familias que vivían en casa, y yo, mi familia particularmente, vivíamos en un departamento y siempre en plena ciudad, y cada vez que iba a los fines de semana, viste, a la casa de un tío, un primo, en un country, un barrio cerrado, o en un barrio, y decía, wow, ¿cuánto espacio? Claro, qué buena vida. Y una vez, esto es muy loco, una vez estaba mi tía que vivía en zona norte en Buenos Aires, creo que en esa época en Martínez. Una vez fui a un departamento de ella, pues yo tenía 7 años, y desde el balcón se veía el Río de la Plata. Y yo fue tipo, guau, ¿qué es esto? Y me acuerdo de preguntarle a mi viejo, ¿pero qué hay? ¿Tipo playa acá en Buenos Aires? ¿Dónde estamos? Estamos en lo de la tía y veo agua, mar, ¿qué es esto? No sabía, ya claro, muy era chico. súper chiquito, claro. Claro. No, bueno, es el río, Rodri, qué sé yo, y wow. Y aparte mi tía era tipo, tenía plata, ¿viste? Y yo lo veía como... Tenía lo que vos querías de alguna manera. Tipo, wow. Y quedó ahí. Transcurre mi vida y yo empiezo a trabajar en el 2008. Después de terminar el secundario, empiezo a trabajar en ventas, me empiezo a meter en el mundo del marketing, empiezo a estudiar marketing. Y mi vida empieza a tomar ese camino del marketing. Y ya creo que en el 2012 fue que yo ya había iniciado como mi primer emprendimiento, ya hacía consultoría, y en ese momento mi plan era tener una agencia de marketing digital y tener como la mega oficina Puerto Madero. Claro, lo corporativo, el sueño de IBM. Steve Jobs, una cosa así. Exacto. Y una vez fuimos con mi grupo de amigos, un amigo me dice... Rodri, el fin de semana conocí un lugar que a vos te va a encantar, porque me dice, te va a encantar. Sí. Bueno, qué sé yo. Y fuimos a Perú Beach. Uh-huh. Perú Beach es un punto ahí como un bar. En realidad es como un centro que tiene bajada al río, náutica, qué sé yo, deportes y un barcito. Y fuimos al bar a tomar unas cervezas. Y fue el típico domingo con los pibes tomando unas cervezas, a la tarde, solcito. Y yo tuve... todo el día viendo el río, el agua y a los pibes haciendo windsurf y alguno que otro hacía kite. Justo ese día había viento. Claro. Y yo estaba tipo, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Eso se ve muy divertido. Claro. Y me acuerdo que volví con la idea acá. Y como todavía en ese momento no tenía auto,
Pero, como decía, ya estaba empezando a emprender, ya empezaba a generar ingresos copados que se sumaban a mi sueldo, que ganaba bien. Bueno, pum, me puedo comprar ese mismo año, creo que a los 2-3 meses, me compré mi primer auto. Lo cual me dio la movilidad. Y cuando tuve esa movilidad, dije, che, tengo plata para hacer estos deportes. O sea, me podría dar el gusto de, qué sé yo, hacerme un curso. O sea, ¿viste? No me acuerdo cómo fue que se me disparó en la cabeza de, para esto es posible. Primero cuando fui dije, esto no es tan lejos. Como para mí era un mundo como vos pensabas que tenías que ir a Brasil para hacerlo. Exacto. No conocía ese mundo. Entonces, en ese momento empiezo a googlear, qué sé yo, cursos de windsurf, Peruich. Y bueno, pum, me anoté en un curso de windsurf. Para mí era la aventura. Cuestión que arranco un fin de semana con este mismo amigo del curso de windsurf. Y ese día que entré al agua y salí del agua dije, yo tengo que estar acá todo el día. Yo quiero, claro, o sea, conectándolo por ahí con lo que haces ahora, yo quiero este lifestyle. Yo quiero esto. Y veía a los pibes y empecé a ir todos los fines de semana. Y yo me iba a Peruich a hacer el curso y me quedaba todo el día. Y para mí era como un día de vacaciones. Y yo veía y hablaba con los pibes de ahí. Yo les decía, yo quiero esto. Yo quiero vivir como viven ustedes acá cerca del río. Venir acá. ¿Y ustedes están acá en la semana? ¿Qué hacen en la semana? No, Rodri, damos clases. Y era como, wow, ¿cómo será esto en la semana? Y empecé a ir en la semana. Me levantaba a las 5:30 de la mañana. Me iba tipo 6:30. Estaba allá, salíamos a remar, daba una vueltita remando y me volvía a la oficina a Capital. Claro. Ese fue para mí el primer disparador que me dijo, fuiste cuando vos decís, bueno, mi vida está tomando un rumbo. Yo le estaba enfocando a una oficina en Palermo o en Puerto Madero. Claro. Y dije, recalculando. Hay una contradicción entre lo que quiero y lo que realmente quiero. Claro, recalculando, digo, yo trabajaba en forma independiente, o sea, tenía mi laburo y tenía el emprendimiento y ya tenía como un ingreso. Y en ese momento empecé a diseñar en mi cabeza y dije, ¿cuánto yo tendría que ganar para poder vivir? Vivía con mis viejos y venir a trabajar y trabajar desde acá, tipo con la notebook frente al río. Claro. Y ahí empecé como un camino de una cosa empezó a conectar con la otra y o sea, ese fue el quiebre, para mí el río fue el quiebre de rediseñar todo mi estilo de vida, absolutamente todo, y pasar de apuntarle a tener una oficina, todo, a tener hoy un equipo remoto. Me mudé, o sea, fue un laburo de una construcción de varios años, pero viste como pasito a pasito y siempre con ese foco y ese norte de tener la disponibilidad de horario para poder hacer los deportes esos y poder disfrutar del río durante la semana, y tener la cercanía. Me fui a vivir allá. De repente un día me dijeron, che, ¿por qué no te buscas casa por allá? Y yo, ¿casa? Tipo, los ricos viven en casa. Claro. No soy millonario todavía. Ya, en ese momento ya vivía en un monoambiente de 40 metros cuadrados, desde donde ya estaba creando. Antes de fundar, o sea, antes de ser rebranding y ser Ecodiem, ya daba cursos y era de Creative Academy en el 2016. Y dije, ¿qué pasa si busco casa? Y empecé a buscar casa. Y bueno, la historia termina en que hoy vivo en una casa que es se llama El Fucking Sueño. En Google Maps, yo cuando pongo Google, pongo El Fucking Sueño. Claro. En un barrio ahí en San Isidro, zona norte, cerca del río. Y disfruto mucho. Bueno, es súper interesante lo que decís en términos de cómo, y estas últimas semanas en Super Hábitos hemos estado hablando muchísimo de organización del tiempo, muchísimo de cómo en realidad no se trata de ser más eficiente, sino de conocer mejor a dónde quieres llegar y cuáles son los pasos más efectivos para llegar a ese lugar. Y cuando nosotros entramos al mundo emprendedor y cuando vos hablabas de tu oficina, yo me acordaba cuando... Sí, fue también en 2005, 2006 cuando yo empecé a hacer mis primeros intentos absolutamente horribles de emprender. Y cuando vos recién entras al mundo emprendedor, tu primer contacto en general tiene que ver con lo corporativo, ¿no? Porque las imágenes más famosas son, no sé, Bill Gates, Mark Zuckerberg, ahora Jeff Bezos, que en esa época no era nadie. O sea, en nuestra mente popular. Y vos empezás a tener, ok, tengo que tener esta empresa multinacional enorme, mi éxito va a ser si estoy en Endeavor y gano millones de dólares. Y ese es el guión predeterminado del emprendedor. Pero cuando vos te sentás y vos tuviste esta experiencia con el agua, con Peru Beach, cuando vos de repente empezás a decir, ¿pero qué es lo que yo realmente quiero? Es decir, realmente quiero estar, no sé, de 9 a 5, estar en traje, tener que visitar a los diputados para hacer lobby, para que te den, no sé, la regulación de lo que sea.
O quiero, por ejemplo, ganar bien y estar en la playa. Y ganar bien implica ganar $1,000. Se puede ganar tipo, 10, $15,000 por mes, $20,000 por mes, pero no 700 millones, que es otro tipo de laburo. Nada, así que eso, me parece súper interesante cómo tuviste vos la oportunidad de empezar a, tempranamente, gracias al río, redefinir tu visión. Pero no quiero entrar mucho en eso porque vamos a charlar con Mati de esos temas de visión. Ahora, te voy a tirar otra pregunta curva porque recién salió algo súper interesante, antes sí que voy a darle otra prueba. Si vos tuvieras que hacer una relación entre marketing y el agua y el río. Bien. Esto no está preparado para la gente que está escuchando, se la tiré a Rodri en frío. Tiene algo, el río, a mí particularmente con el río me pasa que lo hemos conversado mucho, me atrae la variabilidad del río. O sea, vos el río, principalmente el río de la Plata, vos un día vas y está planchado que es una pileta. Es una pileta, decís. O sea, no se ve o sea, si no hay viento, se ve el reflejo. Me ha pasado a veces de estar remando y no distinguir el horizonte del reflejo, ¿viste? Hay días que el agua está súper alta, que vos caminás 2 metros y ya no haces pie. Hay días que el agua está baja, que tenés que caminar 300 metros para llegar al agua. Hay días que tenés olas de 2 metros. Y esa variabilidad del río, a mí, o sea, o versatilidad, porque me da esa sensación de que todo el tiempo puede pasar algo distinto y hay manera de disfrutar todas esas variantes. Y creo que es algo muy personal mío, me gusta el cambio constante y el marketing, y sobre todo el marketing digital y los negocios digitales tienen eso. Yo creo que lo que encontré en el marketing fue ese mundo donde esto no se queda quieto nunca, como el río. O sea, hay momentos de calma, hay momentos de caos total, y si aprendes a apreciar esos diferentes momentos y estados del río, en cada uno de esos momentos podés hacer cosas distintas y divertidas igual. O sea, cuando hay mucho viento y hay olas, con las olas podés salir a surfear hasta literal hay gente que surfea con tablas de surf en el río, en la costa, cuando hay olas muy grandes. O sea, que decís, what? Después vos podés surfear con el kite, cuando está planchado, o mismo te podés surfear con el kayak. Cuando está planchado salí con la tabla de stand-up. Y yo en el mundo de los negocios online, cuando empecé a meterme de lleno, pues yo laburé como, digamos, 8 años en la pyme, súper planchado, en contacto con el marketing digital, porque vendía online, pero como muy limitado el marco de qué es posible, porque siempre atados al stock, a la fabricación, a un montón de variables que tienen que ver con el negocio físico. Y cuando pegué como ese salto che, ahora tengo un negocio online, tengo un producto online, wow, tipo, no termina nunca la diversión, nunca. Y yo siento eso con el marketing en sí mismo, por eso me apasiona tanto y veo oportunidades en todo momento. O sea, en el río yo veo oportunidades de disfrute todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, está planchado, veo oportunidades de salir con una tabla de stand-up y hacer yoga adentro del agua. Hay viento y veo oportunidades de salir con el kite, con windsurf, con lo que sea. En el mundo online y en el marketing veo lo mismo. Es oportunidades constantemente. Bueno, una cosa, cuando estabas hablando del río, me recordó de este libro que me gusta mucho, dígase de paso, que es un libro que la gente suele experimentar en el secundario y es una lástima porque no lo llegan a entender, que se llama Siddhartha. Es un libro que te dan en el secundario. Hemos hablado de este libro. Sí. Y es un libro que he leído mucho a lo largo de los años, siempre como todos los buenos libros va resignificando en mi vida. Y en el capítulo final de Siddhartha, o sea, Siddhartha al final, después de pasar por muchísimas etapas de su vida, es rico, es pobre, es monje, es asceta, llega a una barca, o sea, a un lugar donde hay un barquero que cruza a la gente de un río al otro. Me quiero imaginar que es un río amplio y la gente tiene que cruzar de un lado al otro y es como una parte del camino. Pero este barquero, que se llama Vasudeva, siente cierta adoración por el río, ¿no? Y es como que su meditación, su conexión con el todo, está 100% dada en relación al río y lo que el río significa. Y una cosa que cuando vos estabas hablando me acordé de ese libro, y me acordé que en una parte Siddhartha habla, cuando está hablando del río, de cómo el río en realidad siempre es diferente, pero al mismo tiempo siempre es el mismo. Y en algún punto, yendo a nosotros en Super Hábitos manejamos mucho el tema de los principios, pero muchas de las cosas del marketing digital incluso cambian todo el tiempo. Es decir, ahora era Snapchat, ahora es las historias de Instagram, era email marketing, ahora está Messenger. Siguen conviviendo, es decir, no es que desapareció. Pero si bien todas esas cosas van cambiando, al mismo tiempo hay ciertos principios que son constantes. Exacto. Sí, y eso es ese, por ejemplo, vos tenés en el río la pleamar y la bajamar.
Y vos sabés que todos los días vas a tener una plea y una baja, o sea, siempre. Más, menos, en la plea va a crecer más, en la baja va a bajar más, como el agua, como el mar, vos viste, sube, baja. Y o sea, siempre, y eso es lo interesante. Es como, yo siento el río siempre está ahí. Y una vez me acuerdo, tiene que ver con este proceso, cuando yo estaba en este proceso de diseñar nuevamente mi estilo de vida, hubo un periodo que sufría mucho la distancia, porque yo ya estaba como en contacto con ese mundo los fines de semana, en contacto con la gente de ese mundo, pero mi lunes a viernes era encerrado en una oficina horrible, en la oficina más fea que podés estar, y haciendo algo que encima me gustaba y que era muy bueno, porque me iba muy bien, vendía muy bien, tenía un equipo de ventas, o sea, y era como, viste, un tirón de los... Y un día estaba como angustiado por ese tema, y este mismo amigo, el Toro, le mando un saludo, capaz en algún momento me escucha, me dice, el río no se va a ir a ningún lado, espera. Y fue como, viste, esas cuando te dicen algo que decís, claro, el río no se va a ir a ningún lado, espera, Rodri. El río va a estar siempre ahí. Y el río va a estar siempre ahí y cuando haga viento va a haber posibilidad de hacer kite y capaz dentro de 30 años no hagas más kite y haya otro deporte, pero el río va a estar siempre ahí. Y los principios son los mismos. Como en el marketing y en los negocios, en el negocio online y capaz dentro de 20 años estemos hablando en una realidad virtual. Viste como hablaban Elon Musk con Joe la otra vez. Sí. Capaz estemos haciendo negocios en una realidad virtual, estemos vendiendo servicios dentro de una realidad virtual. Pero los principios van a ser los mismos. Como en el río, los principios van a ser los mismos. Va a haber viento, va a haber playa, va a haber baja. Hoy es el kite. Hace 20 años atrás era windsurf. Y dentro de 20 años, ahora ya hay otro tipo de kite que es el foil. Y vos ves que se empieza como a mutar. Pero el río siempre sigue siendo el mismo y las variables son las mismas. Claro, y otra cosa que también, mira, haciendo una conexión ahí con el mismo libro y con los temas, es que en el capítulo final, creo que es el capítulo final del libro, Siddhartha, obviamente su maestro era este barquero humilde que le enseña sobre el río, ¿no? Y aprende llega a la iluminación por medio del río. Y después, bueno, se pasa la iluminación, este barquero, y queda Siddhartha y se reencuentra con su amigo de toda la vida. Y charlando, como que Siddhartha le dice, mira, él encontró a través del río la iluminación y encontró su conexión con el todo, pero él podría haber encontrado la conexión con el todo a través de otras cosas, como la montaña, el río, un animal, la vida. Y es muy interesante como un consejo incluso práctico para las personas, cómo hacer actividades que están sujetas a leyes naturales, Sí. en realidad te permite muchos aprendizajes que son muy puros para los negocios. Por ejemplo, nosotros hemos hablado muchas veces Rodri y yo, sobre cómo, por ejemplo, las conexiones que hay entre entrenar jiu-jitsu y la vida diaria. Y justo ayer me pasó que fui a entrenar y me agarró el preta. Primero, viste, me agarró fresco, porque normalmente está destruido de la espalda, pero ayer no, estaba de 10. Y me agarró y me destruyó. Y después me agarró un púrpura y un marrón. Los 3 seguidos me destruyeron. Y estaba así, fue un mal día, fue un mal entrenamiento. Después peleé con... Pero como yo salí a entrenar y dije como, no tengo ganas, como estaba desmotivado. Y me acordaba de cómo en el río hay días de tormenta, hay días de tranquilidad, cómo en realidad son días, ¿entendés? Y las cosas terminan y la lluvia pasa y la tormenta pasa. Y vos necesitas estar siempre al otro día para volver a surfear, si se quiere, volver a pasar sobre las olas. Y eso con emprender se da lo mismo. Vas a tener días malos en el marketing, vas a tener días caóticos, las cosas van a bajar, van a subir, pero siempre si vos sigues estando, las cosas vuelven a la normalidad eventualmente. Sí. Y que tiene que ver, viste, justamente en Siddhartha, él dice que hay 3 cosas que sé hacer. Y dice, cuando le preguntan, ¿y vos qué tenés para ofrecerme? Y él dice, sé ayunar, sé esperar y sé pensar. Y sé pensar. Cuando yo leí esas 3 cosas, viste, cuando decís, no puede haber tanta sabiduría en 3 boludeces. Y vos decís, vos aplicás esas 3, no sé, o sea, 3 habilidades a los negocios, a jiu-jitsu, a cualquier cosa, y es eso, no necesitas nada más. El ayunar vendría a ser, cuando estás haciendo un negocio online, no gastarte toda la plata que ganaste en la primera venta en comprarte ropa nueva, a menos que esté alineada directamente con el negocio, sino en reinvertirla en el negocio. El ayunar, el no gastar de más, no tener cosas que no necesitas, ser más minimalista, el esperar, entender que todo pasa, que bueno, las cosas tienen sus procesos, sus tiempos, que eso creo que el saber esperar es uno de
las habilidades más difíciles para los emprendedores. El saber pensar puede ser la más fácil, tipo, bueno, sí, yo pienso y me encanta pensar. A mí me encanta pensar. Me cuesta esperar. Yo soy re ansioso. Me escuchás hablar y decís, uy, este pibe tiene una energía, claro. Y o sea, soy así. Ahora, también soy súper consciente de eso y soy súper consciente de que tengo que esperar. Muchas veces el tiempo, y ayer hablábamos con Mati caminando de los árboles, boludo, o sea, y veníamos hablando de eso, y tipo, wow, mirá el árbol este. ¿Cuántos años tiene? Ese árbol está hace 100 años ahí capaz. Y el chabón es una bestia y la única manera de ver un árbol así es plantarlo y esperar 100 años. No lo podés trasplantar. Tenés que esperar. ¿Entendés? Y capaz ese árbol lo plantaron 2 generaciones atrás. Y la habilidad de esperar y de ayunar, porque la de pensar, podríamos profundizar sobre esa habilidad. Creo que que es más natural y que cualquier emprendedor dice, sí, bueno, yo sé pensar. Pero la de ayunar y la de esperar, creo que son esos 2 principios. Decís, claro, hay mucho. Claro, y ahí, o sea, para mí, personalmente, cuando la gente me pregunta como qué es la sabiduría, para mí sabiduría es igual a perspectiva, y la perspectiva tiene que ver con saber entender la dimensión de las cosas. Exacto. Respecto de otras cosas, y en el caso de la sabiduría sería la dimensión de los eventos en relación a la vida. Y en algún punto, yo cuando era más chico, seguimos siendo chicos igual, pero cuando era más chico todavía decía, eso de la experiencia no sirve de nada. Y obviamente porque no la tenía, entonces no quería que me digan que no servía. Claro. Pero con el tiempo, emprendiendo y con los años, y de hecho es lo que te va pasando, es como que vos de repente, a fuerza de experiencia, a fuerza de estar mucho tiempo, como que algo no sé, y de repente vos empezás a decir, ok, esto toma tiempo. Sí. O esto en la gran perspectiva de la vida vale la pena. Hoy a la mañana tuve una llamada bien temprano con una clienta que había hecho un embudo, básicamente. Sí. Y el tema es que hace este embudo y me dice, no estoy conflictuada porque ¿qué hacer? Digamos, ¿cuál es la forma más eficiente de hacer esto? Y le digo, ¿cómo te fue? Veamos los números. El tema es que empezamos a analizar los números y había tenido un ROI positivo en realidad, sí, para 7, 10 días. Lo cual pasa mucho con negocios chicos en presencial, digamos, no mucho más difícil de hacer, sí, con un webinar, por ejemplo. Sí. Pero para alguien que recién está empezando presencial, como que si tenés un buen mentor, en este caso, tirándome flores a mí mismo, no es tan difícil. Y le digo, ¿pero cuál es el tema? Si, digo, está bien, claro. ¿Qué hago ahora? Me dice, ¿pero cómo hago más? Como que quiero hacer algo más. Y yo le decía, un gran tema que tienen muchos emprendedores, y nosotros vemos todo el tiempo, es que tratan de hacer cosas de más. Como que muchas veces, en realidad, simplemente tenés que hacer y hacer lo mismo y seguir haciendo lo mismo y listo. Y me dice, ¿qué hago? Y le digo, mi consejo es que tomes esto que hiciste y lo hagas de nuevo hasta que no salga. No sé cómo hacerlo, cuántas veces, no sé, todas las veces que puedas. Puedes hacerlo 2 veces por mes, 4 veces por mes, hacerlo 4 veces por mes, hacer una vez a la semana, es esto y te va a ir bien. Pero tenemos esa ansiedad como de que haya algo más, como ir más rápido, y eso muchas veces nos lleva a malas decisiones, porque por querer ir más rápido dejamos de lado cosas que ya funcionan y terminamos, desviándonos. Sí, y que tal vez por querer ir más rápido no le dedicamos el tiempo necesario como a los fundamentos, a las bases, ¿viste? Y es la típica, nosotros que enseñamos online y que hay gente que consume cursos nuestros online, y vos decís, hacé el módulo 1 entero, hacé los ejercicios y después pasa al módulo 2. No chequees tipo los títulos, si es un curso que sabes que tiene tipo paso 1, paso 2, paso 3, pero no, cuesta mucho a los emprendedores eso. Y creo que también este tema de la ansiedad, y que lo hablamos ayer justamente con este tema de los árboles y todo, que es nuestra generación y las generaciones que vienen detrás nuestro, las generaciones más millennial, el mundo está dispuesto de una manera en que las cosas se dan tan rápido que le perdemos esa costumbre, o perdés paciencia. O sea, los chicos están acostumbrados a que, ok, listo, el internet vuela. Y capaz cuando nosotros éramos más chicos, ¿sabías que internet, para descargar una canción, vos querías escuchar un tema de música o una película, querías ver una película y la estabas bajando todo un fin de semana? Y hoy es Netflix, pum, estímulo, todo el tiempo, ya. No está, o sea, está buenísimo. De hecho, esa es la cara dentro de este mundo que yo veo muchas oportunidades, pero muchísimas oportunidades.
El tema es ser consciente de qué no, o sea, cuáles son las cosas que no cumplen con esas reglas de, instantaneidad. Un proceso de desarrollar un negocio estable, un proceso de desarrollar una pareja estable, relaciones con proveedores, con clientes, con amigos. Un cuerpo sano. Un cuerpo sano. Llevan tiempo. O sea, bajé 12 kilos en 30 días. Ok, genial. Probablemente sí, podés bajar 12 kilos en 30 días. Eso no significa que que ya está. ¿Entendés? Que tenés el cuerpo más sano del mundo. No, eso lleva años. Ahora estás entrenando con las kettlebells. Y tenés que pasar el proceso de hacer 200 repeticiones con la de 16 kilos para pasar con la de 24. Porque si no, probablemente con la de 24 vas de un saque, haces 5, pum, te lesionaste y retrocedes 200 pasos. Y esa paciencia y la constancia, que es uno de los podcasts que grabaron hace poco, que cuando yo lo escuché dije, claro, boludo, qué importante que es esto. Creo que son como puntos que tendríamos que tener, tipo, recordatorios constantes, como el libro de El poder de la hora, que en un momento cuenta la historia de un chabón que está en una isla y que los pájaros de la isla decían todo el tiempo, cada ratito, decían atención, ahora, o aquí y ahora. Entonces como que el chabón se acostumbraba a que cada rato había un pajarito que le decía atención, aquí y ahora. Y el tipo dice como hacer ese ejercicio de cada tanto decir, pará, wow, ¿cómo me siento ahora? Wow, ¿entendés? Y esos pequeños momentos de conciencia, creo que lo mismo habría que hacer con la paciencia, con ayunar o el minimalismo. Claro. Bueno, nosotros grabamos con Mati, lo grabamos después de que volvimos de Barcelona. Grabamos un episodio que se llamaba El camino del emprendedor samurái, una cosa así. Y hablábamos también mucho de cómo estas herramientas particulares, por ejemplo, el minimalismo, el saber esperar, el ser fuerte y saber superar como la adversidad y la no inmediatez de los resultados, en realidad te hace mucho más apto para sobrevivir en un entorno natural que es emprender. Y eso es algo que pasa mucho cuando vos hablas de la inmediatez y cuando nosotros pensamos en la inmediatez, pensamos obviamente en redes sociales, en televisor, en, no sé, servicios nuevos que tenés, pedidos ya, qué sé yo, lo que sea. Pero además lo tenemos en términos de, ¿cómo decirlo?, de las instituciones en las que nos manejamos y nos manejamos en entornos que muchas veces no son naturales, que eso era algo que hablamos también hace poco con Mati. Por ejemplo, cuando vos tenés un trabajo, el entorno al que vos te manejás es artificial, porque en realidad el que decide si a vos te va bien o mal no es si sembraste a tiempo o no, es si tu jefe le cae bien, si sos correcto políticamente, si estás en la universidad es lo mismo, es decir, vos si hackeás el sistema de la universidad, vos en realidad sabes, si yo estudio esto, podés con muy poco esfuerzo llegar a resultados como mucha velocidad. En cambio, cuando vos emprendés, te encontrás con que emprender es una actividad que se da en un entorno social, pero es 100% natural, porque se relaciona 100% con aportar valor, dar valor, crecer, intercambiar cosas. De vuelta, intercambiar valor, que es básicamente crecer. Y si nosotros no tenemos la capacidad, no la desarrollamos por medio de desarrollar nuestra capacidad de esperar, nuestra capacidad de ayunar, de ser pacientes, de soportar el hambre. Bueno, esto es medio tangencial a lo que estamos hablando. El hambre, ¿cuánto hace que las personas, o sea, vos que nos estás escuchando, cuánto hace que no sentís hambre de verdad? Como, tengo hambre, no como hace 20 horas, quiero comer algo. No experimentamos el hambre, estamos todo el tiempo como, me siento medio como, ¿cómo? Sí. Que en algún punto se nos hace imposible de manejar. Y cuando nos encontramos en una situación de naturalidad, estamos en problemas. Sí, yo creo que falta mucho de desarrollar de esas cosas y hacerlas cool, ¿entendés? Como que, porque, o sea, es cool hablar de cuántos millones generaste con este emprendimiento o este emprendimiento que... Pero viene alguien y te dice, ¿sabes qué tenés que hacer vos? Tenés que esperar. Nadie te va a pagar, ¿entendés? Claro. Y viene otro que le dice, vos dame $1,000 que tenés resultados mañana. Y no, o sea, hay cosas que se pueden conseguir muy rápido y hay cosas en las que sí, hay que acelerar y está bien. O sea, bueno, no sé, tenés esta ola de
crecimiento Instagram. Instagram está en plena etapa de su máximo crecimiento exponencial y te tenés que meter ahora, obvio, porque si te dormiste, decís, bueno, pará, y si te tomás 3 años para analizar de qué manera, no, ok, ahí sí, accionar. Yo creo que el esperar tiene que ver más con los resultados. El otro día se escuchaba a vos y a Mati, no me acuerdo si en un podcast, supongo que sí, pues si no hubiese estado yo en la conversación. Claro, probablemente. Y que vos decías, como la naturaleza funciona así, de este intercambio de valor constante. Y yo digo, lo que se aprende con las cosas, los procesos naturales, aprender cosas nuevas, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo? Y decir, quiero tocar la guitarra. No podés, en un día no vas a estar tocando el solo de Led Zeppelin, ¿entendés? No, vas a tener que pasar por todo ese proceso. Emprender es exactamente lo mismo. Y habilidades como, de repente, ayunar, te pueden reforzar la capacidad de esperar. Porque, no, yo no puedo esperar porque tengo que pagar esto. Ajá, ¿y por qué tenés que pagar eso? No, porque cambié el auto este año. ¿Era realmente necesario cambiar el auto? ¿Cuánto más te aportó? Entonces, y a veces se genera como ese ciclo negativo que te hace más difícil esperar porque tenés la necesidad de pagar, no sé, la cuota del auto, la cuota del viaje. No, pues me fui a Tailandia y me gasté 100.000 pesos. Bueno, y ahí entra el tema de cuando nosotros empezamos con Superhábitos. Me acuerdo que pasamos, yo por lo menos, yo tengo un tema y es que es muy característico y diferente de Rodri, hemos hablado de esto alguna vez, y es que a mí yo no soy tan automático como Rodri. Rodri explota. Es como Rodri, esto sale disparado. Yo no soy la persona que vos querés para ese tipo de actividades. Yo soy la persona que vos querés si querés como ordenar, entender en profundidad un tema. Pero me toma tiempo, es como que yo siento, y de hecho la otra vuelta, ¿te acuerdas que cuando estábamos no me acuerdo si fue en Buenos Aires o donde, que te conté que estaba armando una charla de estrategia de crecimiento? Bueno, yo sigo con eso, como que sigo leyendo libros, ¿entendés? Y cuando salga, o sea, así nació INMT, así nacieron muchas de las cosas que hacemos. Entonces como que no me molesta porque no es urgente, pero estoy ahí. Y de repente, pero me colgué que estaba por decir. Eso me acuerdo en Barcelona me lo contaba. Sí, pero no estaba yendo a algún punto. Intercambio de valor. La gente se está yendo ahora. Está desconectándose del podcast. Bueno, Santi, mándame un mail cuando te vuelva la idea. Dame 3 meses que voy a volver. Voy a analizar muy bien en qué estaba pensando. Lo peor es que la gente que lo está escuchando puede volver atrás y decir como, Santi, estabas hablando de eso. Claro, pero no. Ayer hablábamos con Mati de esto, estábamos hablando del de equipo, qué sé yo, y ayer estuvimos, creo que 18, de las 24 horas, 18 hablando. Y yo decía, wow, no podemos tener tantos temas de conversación. Y estábamos hablando de eso y nos reíamos de las similitudes entre Mati y yo, de que vemos una cosa, nuestro proceso de investigación y el tuyo. Decían, bueno, nosotros cuando sabemos que algo se necesita investigar es que Santi lo analice el sistema, y porque va a haber el módulo 1, va a haber el módulo 2. En cambio, Mati decía que más como nuestra metodología de investigación es tipo clic, 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 250 pestañas, ideas, reflexión. Y te quedas, a ver, voy a googlear otra cosa nueva. Claro. Y que terminás como con un enjambre de ideas que eventualmente se conectan, ¿viste? Caen, pero... Sí, pero no es lo mismo. Y ahí me acordé de qué te iba a decir. Te iba a decir que cuando nosotros empezamos Superhábitos, yo quería pasar mucho tiempo como tratando de entender por qué Superhábitos es diferente o por qué lo que nosotros tenemos para decir es tan importante. Porque nosotros tenemos una idea muy rara y era que nadie estaba hablando y es tus hábitos sirven para emprender, ¿no? Y de hecho al día de hoy como hábitos y herramientas para que emprender sea simple. Y la gente como, ¿qué tiene que ver emprender con hábitos? Como, ¿cuál es la cuestión? Que no tiene que ver. Claro, y en realidad ese es el tema. Y cuando vos te pones a ver... Todo eso tiene que ver con hábitos. Por ejemplo, el hábito de ser minimalista, el hábito de cómo vos manejás tus relaciones. De hecho, me acordé el otro día de un amigo que empezó un negocio y explotó muy rápidamente y lo perdió como 8 o 9 meses después. O sea, pasó de 0 a $5,000 por mes y en un año ya no lo tenía. Y vos empezás a analizar y empezás a ver todos los hábitos que no funcionaron. Es decir, el hábito de tener buenas conversaciones, el hábito de manejar bien tus gastos, el hábito de ser frontal, el hábito de ser proactivo. Y todo eso que tiene que ver, por ejemplo, con lo que vos decías del minimalismo, muchas veces cuando analizamos un negocio y
y pensamos en qué fracasó este negocio, pensamos en términos de qué estrategia de marketing no fue adecuada o no sé, el flujo de fondos falló, pero no nos detenemos a ver más en los emprendimientos como pequeños hábitos de perdiste tiempo acá, perdiste tiempo allá, te peleas con tu esposa, esto no funciona, o de repente no sabes manejar el fracaso y entonces tomas decisiones apresuradas que te llevan a malos resultados. Y ahí se ve también el tema del minimalismo, porque muchas veces grandes problemas que tenemos vienen porque gastamos de más y nos ponemos en compromisos que nos obligan a tomar decisiones apresuradas que llevan al fracaso del negocio. Sí, sí, ese punto y el tema de cuáles son los hábitos que no están relacionados directamente con marketing y negocios, pero que tienen un impacto abismal, o sea, hábitos de la proactividad y de, no sé, por ejemplo, cómo gestionas el fracaso, decías recién. ¿Cuándo te detuviste a analizar cómo vos te hablás a vos mismo en situaciones de fracaso cuando algo no te sale? ¿Cuántas veces realmente te detuviste a ser consciente de cómo gestionás esas situaciones? Yo ahora justamente estaba haciendo como estas semanas preparando la presentación y todo como el storytelling del evento que vamos a hacer la semana que viene. ¿Qué va a ser en el pasado cuando salga? Claro, en el pasado. Me puse a pensar un montón de cosas, decir, bueno, a ver, ¿cómo fui construyendo como ese camino? Y situaciones como cuando tuve esta charla y mi amigo me dijo, el río no se va a ir a ningún lado. La capacidad de tomar eso e incorporarlo como un hábito de conversación interna para en los momentos en los que me tomo conciencia de que la ansiedad se está apoderando de mí y diciéndome, no, Rodri, tenés que hacer esto, decir, pará, cerebro, Rodri, el río no se va a ir a ningún lado, puedes esperar. Ese es un hábito. Eso es un hábito. O sea, porque confundimos los hábitos con cepillarme los dientes todas las mañanas. Y como ustedes bien dicen, ¿no? Hábitos son mucho más que eso. Y ser consciente de esas cosas, empezar a tomar conciencia y a desarrollarlos activamente, hacen toda la diferencia. Yo te puedo enseñar, y lo veo todos los días en las capacitaciones, 2 personas les explicás exactamente lo mismo. Las 2 lo entienden. Pero yo veo las caras y ya me doy cuenta quién va a poder superar la frustración de cuando lo agarre, porque, viste, el tipo analítico que y ya tiene la cara de... Y que yo veo en la expresión de yo puedo, voy a hacer esto. Y el otro que le ves la expresión de que automáticamente se dijo, uy, no entendí eso, no, soy un fracasado, no me sirve, no, yo no puedo. Le ves la expresión, los veo las caras cuando estoy dando los cursos, del que se está diciendo a sí mismo, esto cuando llegue a casa lo voy a dominar, y el que se está diciendo a sí mismo, no, pues, no entiendo. Y todas esas cosas, si no tomamos conciencia plena de cómo no afectan directamente, y por más estrategia de marketing, por más modelo de negocios, finalmente los que te compran son humanos, los que gestionan los equipos son humanos, los que ejecutan son humanos, por lo menos ahora en el 2018. Ahora, no sabemos en 2020. Claro. Entonces, entender esas bases y esos fundamentos y las cosas naturales, de saber esperar y desarrollar esos hábitos, yo creo que tiene un impacto, y no solamente en emprender, sino en la vida, en la vida en general. Sí, y es muy llamativo cómo en la medida, nosotros tenemos yo tengo en realidad, sigo mucho la frase de Jocko Willink de Discipline equals freedom, que la tenemos ahí en el mate, dígase de paso. Y es impresionante cómo, cuando vos de repente empezás a desarrollar todos estos hábitos, dejás de ser esclavos. Yo siento que en algún punto, ayer cuando fuimos a almorzar a un lugar muy lindo y estábamos charlando sobre cosas que te hacen bien y cosas que te hacen mal, y en algún momento yo les contaba a ustedes cómo cuando vos tenés buenas rutinas y estás haciendo las cosas bien, te sentís limpio, o te sentís cómodo, o te sentís bien. Y comparando eso en tu mente versus cuando, por ejemplo, tenés un conflicto con una persona y vos sabés que querés pedir perdón y no lo haces, y cómo te sentís mal, te sentís sucio, o cuando
tenés fiaca de ir a entrenar y no vas, o cuando comiste de más y estás mal. Bueno, eso pasa lo mismo con emprender, es decir, todas esas cosas, todos esos sentimientos negativos se empiezan a acumular en tomar malas decisiones, porque tengo miedo, tomé esta mala decisión, porque de repente no supe manejar bien una relación, porque soy orgulloso, perdí un empleado clave o perdí un cliente clave. Y todo eso se va sumando en un efecto que es compuesto en el largo plazo. Y cuando vos empezás a ver, y lo mismo debes ver vos entre tus clientes, cuando vos empezás a ver a tus mejores clientes, no todos tienen todos los hábitos, obviamente, pero todos tienen buenos hábitos en algún punto. Sí, sí, y lo ves en las personas, y lo interesante, y creo que lo más importante de esto, para el que está escuchando y dice, oh, fuck, yo no sé, yo soy ansioso, soy impaciente. Estos son hábitos súper moldeables, o sea, son cosas que las desarrollás. Yo era el pibe más ansioso del mundo, ¿sí? Pero no podía esperar nada. De chico era, o sea, más de grande, cuando empecé como a ser más independiente, y me enfrenté a las realidades, empecé como a decir, ok, Rodri, somos ansiosos por acá. Mirá cómo estamos pensando que todo esto ¿qué podemos hacer? Y hoy siento que creo que es un trabajo de toda la vida, pero me siento mucho más que gestiono mucho mejor esa ansiedad. Hasta incluso la transformé en algo positivo. ¿Por qué? Porque sé cuándo activar tipo al Rodri ansioso que está, viste. El otro día mirábamos la película Ágilmente, que está muy buena, que tiene como esas cosas. Entonces, sé cómo agarrar y cuando hay que accionar, y sé que el Rodri ansioso es el que necesitamos en acción, es tipo, Rodri ansioso, vos, dale, vení, ponete al frente, dominá, dominar el resto de las emociones y decirle, sígame a mí, pum, y lo activo. Ahora, cuando sé que hay que llamar a paciencia, es tipo es un ejercicio que me llevó muchos años, pero cada vez es más. Paciencia tiene, imagínate como si hubiese muchos Rodris dentro de Rodri. Cada vez paciencia tiene más personalidad dentro de esa conversación interna y dice, no, chicos, esperen. Me parece que deberíamos esperar. Y Rodri ansioso le dice, que dominó durante 20 años de su vida toda la batuta, le dice, no, porque... Y paciencia le dice, no, vos cállate. Y Rodri ansioso le dice, ok. Y claro. Paciencia dice, acá, chicos, tenemos que esperar. Y eso se desarrolla y se entrena. La palabra es, se entrena. Todos los días. Como vos vas todos los días a entrenar un movimiento de jiu-jitsu y vos decís, esto no me sale... Y lo vas a repetir, y lo vas a repetir, y lo vas a repetir con estos hábitos y estas formas de surfear el día a día. Es un entrenamiento. Pero lo que requiere también, como cualquier cambio, es primero la aceptación y la toma de conciencia. De decir, o sea, hasta que vos no aceptás, decís, o no entendés, no tomás conciencia, decís, soy ansioso. No lo vas a poder transformar. Claro. Bueno, que ahí es, y obviamente tenía que traer a los 7 hábitos a esta conversación. Ahí obviamente es cuando entran los 4 dones fundamentales del ser humano. Y yo creo que si no aceptás que voy a decir es real, probablemente no vas a poder hacer todo lo demás. Que es, por ejemplo, que tenemos el don de la autoconciencia. Por un lado, tenés el don de, ¿qué es lo que vos estás diciendo? Como sentar a analizarnos a nosotros mismos y decir, ok, esta es mi situación, este soy yo, estos son mis guiones, estos son los patrones que sigo. Tener la voluntad independiente, que es decir, no estoy determinado completamente, ¿no? Hay gente que piensa, estamos determinados completamente, no hay nada que hacer. Bueno, la idea de que en realidad que en realidad nosotros tenemos la voluntad de hacer algo diferente. La conciencia moral, que ok, no voy a entrar, que es un tema, o sea, súper importante, no es menos importante, pero es súper importante, pero va para otro tema. Y por último, tenés la imaginación, la capacidad que vos tenés de pensar o reimaginar tu situación para un resultado completamente diferente. Y ahí cuando vos sumás, tipo, yo puedo pensar dónde estoy, puedo imaginarme una situación diferente en la que quiero estar y tengo la voluntad para ejecutarla. Bueno, esa es la herramienta clave para poder empezar a ejecutar un cambio. Y Rodri, hemos llegado al final. Tengo que decir dos cosas. Primero que nada, para los que se estén diciendo, quiero hábitos, ¿dónde empiezo? Tenemos un podcast que vamos a linkear acá abajo que se llama Hábitos Personales
qué son realmente. En ese podcast hablamos con Mati en detalle de qué son los hábitos y hablamos de cómo... Probablemente Mati tenga explicaciones mucho mejores que las mías. Claro, que tenemos unas muy buenas explicaciones de qué son los hábitos y cómo empezar a pensarlos y qué impacto pueden realmente tener. En segundo lugar, voy a cortar la conversación porque con Rodri vamos a grabar ahora con Mati hablando sobre organización personal. Ese episodio va a salir antes que este. O sea que ya lo escucharon. Claro, pero si no lo escucharon, y ese es el segundo anuncio, si no lo escucharon, vayan y escúchenlo. Vamos a trabajar muchos temas en detalle y en profundidad. Y con Mati además, que siempre es una muy buena adición a la conversación. Rodri, bueno, al final cumplimos con hacer un podcast que salga bien. Sí. Yo me olvidé, me colgué. Podría estar hablando, pero 2 horas. Porque ahora entiendo porque ayer estuvimos 20 horas hablando y no nos dimos Claro, y cuenta. ahora que te di 45 minutos, es como, ¿por qué me haces esto? Que claro. Sí, es tremendo. Pero bueno, algunas palabras finales, Rodri. Igual tenemos que hacer otro más. Sí, nada, un saludo a todos y los quiero. Los quiero y vayan a ver o escuchar el podcast que grabamos con Mati. Muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, si quieren ayudarnos, si este podcast les sirve, pueden dejarnos una reseña en iTunes, ir a Spotify, suscribirse o compartirlo. Decir, che, mira qué piola este chico Rodri. Ir a buscarlo. Vamos a dejar todos los links de Rodri, Instagram, todo para que nos sigan. Muchas gracias y super hábitos. Hace 6 meses estoy esperando este momento. Desde que inauguraron el nuevo estudio, ¿viste? Bueno, muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vamos a seguir charlando con Rodri. Chao, chao.